La siguiente transmisión es apta para toda la familia. Contiene closed caption y es financiada con recursos del Fondo Único de TIC. Desde el año 1993, tenía 32, 33 años de edad, siendo congresista por primera vez, presentado por el gobierno de César Gaviria, que dijo en aquel momento, bienvenidos al futuro, y ahora él nos está diciendo, vamos al pasado. Cambió completamente su visión. Presentó un proyecto de ley que se denominó después Ley 100, presentada por Gaviria, César y ponente Álvaro Uribe Vélez en el Senado de la República. Contó con mi voto negativo y como de 30 representantes a la Cámara, porque en aquel entonces presumíamos que la Ley 100, al convertir la salud en una mercancía literal, el valor de la vida en un precio de mercado, la transformación del paciente en un cliente, la transformación del hospital en una empresa y no en una institución, la medicina tratada no para salvar la vida, sino para sacar ganancias. Iba a ocurrir la construcción de un sistema de salud que no iba a lograr que la totalidad de la población, como ordenaba la Constitución y aún ordena, recibiera los servicios adecuados de acuerdo a la ciencia, la tecnología y el amor, suficientes para por lo menos vivir con dignidad, porque siempre algún día llegará la muerte, pero no morir antes de tiempo cuando se puede salvar la vida simplemente porque no hay un hospital, un médico, una medicina, una ambulancia, alguien quien socorra o ayude. Y lo que ha sucedido desde el 93 a la fecha, aún no lo conoce el pueblo. Una vez ya la deuda que dejaron los dueños de las EPS con hospitales y clínicas públicas y privadas se liquidó. Al liquidarse dejaron de pagar, salieron como si nada hubiera pasado. Esos hospitales y clínicas muchos cerraron, sobre todo, por ejemplo, el primero, sobre el cual me vinculé también en el año 1998, de 38 años tenía, el San Juan de Dios de Bogotá. Aquí presente. Ahí entendí en la práctica lo que significaba esa ley en función de la red pública hospitalaria, en función de los trabajadores y trabajadoras de la salud y en función de los pacientes y la ciudadanía colombiana y la niñez toda. El cierre del Hospital San Juan de Dios, el primer hospital de América, el que había generado la educación de generaciones enteras de médicos y de médicas profundamente sapientes y entregados, como el juramento de Hipócrates dice, al servicio del ser humano, tuvieron que ver cerrar sus oficinas, sus consultorios, el hospital con el ejército mismo, que entró allí a sacar a los trabajadores por orden del entonces presidente Andrés Pastrana. ¿Qué distancia había en ese momento entre un Andrés Pastrana que permitía que una señora pedófila de los Estados Unidos llegara aquí a usar un helicóptero militar para disparar no se sabe a dónde, y el mismo que al mismo tiempo cerraba el Hospital San Juan de Dios y el Hospital Materno Infantil que hacía parte del San Juan de Dios? Le decía a Colombia entera que no importaban los niños y las niñas, mientras él cobijaba bajo su techo, bajo su frase, brazos y no sé qué más, a la esposa o compañera
de quien hoy es odiado en todos los Estados Unidos por asesinar, por violar, por abusar de decenas de niñas pobres o de clase media de los mismos Estados Unidos. El mismo perteneciente, y no lo acuso, no sé si lo hizo o no, del club de los pedófilos que quieren acabar la democracia en Colombia, es el que cerraba el hospital y el materno infantil para que se murieran los niños y las niñas de Colombia sin atención. Y pasaron más y más hechos. A las EPS las volvieron cajas del paramilitarismo. Y con el dinero público del pueblo de Colombia, allá en Coveñas, allá en Sincelejo, en el departamento de Sucre y en otras partes, cogieron ese dinero no para parar hospitales, no para pagar enfermeras, sino para ser la caja menor de quienes con fusiles mataban en vez de salvar a la ciudadanía pobre del campesinado, de las sabanas, del Sinú y de Córdoba y de todo el Caribe y de toda Colombia. Usaron el dinero de la salud para matar físicamente colombianos, para conducirlos a las fosas comunes, para desaparecerlos. Y hay un hijo de Galán, qué triste, diciendo que entonces somos nosotros, el presidente y el ministro de Salud de este gobierno, el que tiene que ser juzgado por crímenes de humanidad. No, señor, usted está apoyando una fuerza política que fue la que apoyó los crisis de la humanidad y hasta asesinó a su propio padre, tengo que decirle, desde la Plaza Bolívar de la ciudad de Bogotá. Y vimos peores historias después, el robo continuo por decenas de millones de pesos en las EPS, llámese Medimás, llámese Café Salud, la transformación del Instituto de Seguros Sociales en lo que hoy se llama la nueva EPS, 100 EPS quebradas porque sus propietarios se llevaron el dinero del pueblo que estaba destinado era salvar la vida en Colombia. Y aún siguió el desastre, porque llegó el COVID aquí. Y una alcaldesa dijo, prefirió en vez de abrir el San Juan de Dios, que tenía los tubos de oxígeno y de gases para tantos enfermos en sus pulmones por el COVID, abrir una carpa por allá en algún sitio donde no entró ningún paciente, pero sí costó 20.000 millones de pesos. Y esa vez el ministro de Salud, el señor Ruiz, entregó decenas de billones de pesos, después de que el ministro Gaviria había dado punto final, creo, a las deudas, diciendo que al entregar una billonada se pagarían las deudas de los hospitales. ¿Y dónde está el pago de la deuda? Pregunto yo. ¿Y dónde está el dinero que del presupuesto nacional se entregó a las EPS como punto final el señor Ruiz? Porque el señor Gaviria como ministro lo que hizo fue profundizar el que se volvieran intermediarios financieros, es decir, bancos, para ver las entradas y no ver las salidas en función de hacer las operaciones quirúrgicas, sino en función de ponerle jet privados a los dueños de las EPS, campos de golf y otros menesteres en donde se fue el dinero de los colombianos. Hoy sabemos que la salud fue desfalcada en Colombia. Hoy sabemos que hace más rico a un dueño de EPS que a un capo del narcotráfico de la cocaína en Colombia. Que fue mejor negocio el robarse los dineros públicos de la salud que el transportar en avioneta cocaína a los Estados Unidos. Los capos morían y en campo los dueños de EPS que se robaban la salud eran aplaudidos por la prensa, no descubiertos. Hasta que llegamos nosotros. Y entonces lo que estamos viendo
es que ahora somos nosotros los responsables de la quiebra de la EPS. Las EPS están quebradas en Colombia. Y este gobierno, y mientras permanezcamos los que creemos en el derecho a la salud, en el gobierno de Colombia, no vamos a permitir que con el dinero del pueblo se paguen las deudas privadas de los dueños privados de las EPS. Es más, ministro, el próximo marzo, que empieza de nuevo las sesiones de Congreso, el viejo habrá elegido uno nuevo que comenzará el 20 de julio. Presente usted un proyecto de ley en donde los dueños de las EPS sean responsables de las deudas de las EPS con el sistema de salud y con sus proveedores. No vamos a repetir el error que el señor Ruiz como ministro y el presidente Duque cometieron. Dolo, pienso yo, que tenían de pagarle las deudas a esos señores privados para seguir con deudas hoy en este gobierno. Aumentar la deuda, pero después de que la nación pagó 12 billones de pesos del presupuesto. No son los propietarios de las EPS quienes con su patrimonio personal tienen que pagar las deudas que sus EPS dejaron con el sistema de salud en Colombia. Por eso no liquidamos EPS, para que se sepa cuál es la deuda que aparece en los estados contables y sea un cheque, sea una factura de cobro ejecutiva por la cual los jueces de Colombia tengan que cobrarle a esos dueños de EPS el dinero que adeudan. Mientras tanto, ministro, prepare usted una manifestación, ya no de los delegados y delegadas que aquí nos acompañan, y les agradezco mucho, de los equipos básicos de salud, sino de todas las personas integrantes en toda Colombia, 90.000 en total, y de las comunidades ciudadanas que quieran apoyarlos para lograr, al rodear con la fuerza de la salud este edificio de la Constitución y de las leyes de Colombia, pedirles, solicitarles, exigirles y como multitud mandar el que se apruebe a partir de marzo definitivamente la ley de la reforma a la salud en Colombia. La manifestación más grande de la historia de Colombia, ministro, por la vida y la salud, que cada persona integrante de los equipos básicos de salud en toda Colombia se convierta en la gran organizadora de la gran marcha nacional hacia Bogotá, hacia el Congreso de Colombia, hacia el Estado de Colombia, para que por fin lo que ordena la Constitución se cumpla, que la salud sea un derecho. Quizás sea nuestra última manifestación, ministro, pero vale la pena, porque no es que estos congresistas que tan sinvergüenzamente, y son 7 los de la Comisión Séptima, le dieron la espalda al pueblo colombiano, salgan como si nada. El pueblo colombiano tiene que cobrar y pedir cuentas de manera pacífica, decente, pero contundente. Son 200.000 personas que estaremos aquí en marzo exigiéndole al actual Congreso de Colombia lo que nos debe, la reforma a la salud del pueblo colombiano, para que no hayan más EPS que se roben el dinero, para que las EPS al manejar el dinero entonces no paguen las cuentas, para que no haya una mafia monopólica de la importación de medicinas
Bien ha hecho usted con la Universidad de Antioquia al entregar casi $500 millones de pesos del presupuesto nacional. Y a pesar de su alcalde y gobernador allá en Antioquia, para que empiece a fabricarse de verdad y a nacer la industria farmacéutica de este país, produciendo medicinas en Colombia para colombianas y colombianos sin especulación. Ningún periodista se ha preguntado si la mayor parte de las medicinas son importadas en Colombia y habiéndose desplomado el dólar, ¿por qué las medicinas suben de valor? Cuando deberían ser hoy casi la mitad de lo que costaban al principio de nuestro gobierno. ¿Es que no hay economistas para preguntarlo? ¿Es que hay una censura para hacer la pregunta? Si casi tuvimos 5.000 pesos por dólar y ahora 3.700, y algún mejoral a lo mejor no se llama así, acetaminofén costaba $1, valía 5.000 de acuerdo a la tasa de cambio, y porque hoy no vale 3.700. Se están robando la plata de las medicinas y por eso acaparan. Dije en un trino por ahí que si los funcionarios públicos de las EPS intervenidas están cobrando a los proveedores de medicina 20 o 30% sobre su precio, inmediatamente hoy mismo, abra usted un correo que se debe publicar a todo el país en mi oficina, en mi computador, para que las denuncias de proveedores de salud sobre actuales funcionarios corruptos lleguen a mi despacho. Yo mismo anotaré. Y señor Camacho, se van. Así me digan arbitrario, así me digan autoritario. Abro ese computador a la ciudadanía. Si son 1.000 denuncias, 1.000. Si son 10.000, 10.000. Pero aquí no se van a robar en este gobierno el dinero del pueblo. Vamos a demostrar que esto que está en la Plaza de Bolívar es el nuevo sistema de salud de Colombia, que será más poderoso, será más eficaz cuando ese Congreso que vemos desde aquí apruebe en los últimos debates la reforma a la salud en Colombia. Ya podemos demostrarlo con cifras. ¿Cuál fue el gobierno que por primera vez en la historia de Colombia redujo la mortalidad infantil de menores de 1 año a 1 dígito? A un porcentaje menor a 10 por cada 1.000 nacidos en Colombia. No lo hizo Duque, no lo hizo Uribe, no lo hizo Santos. No lo hicieron antes ninguno. El único gobierno que puede con orgullo mostrarle al mundo que tenemos una tasa inferior a 1 dígito en la mortalidad infantil es el gobierno de la transformación de Colombia, es el gobierno del país de la belleza, es el gobierno del cambio real en este país. Y podemos hablar de otros y otros. En Colombia no hay un caos de la salud, no digan mentiras. Todos los indicadores indican que cada vez hay más vida en Colombia y más efectividad. Lo que hay es un caos en las EPS, y las EPS no son la salud de Colombia. Las EPS son simplemente una empresa de fabricar ganancias. Las crisis financieras de la EPS no son la crisis del sistema de salud. ¿Dónde está entonces el sistema de salud?, preguntarán. Aquí, en la Plaza de Bolívar. Son ustedes, enfermeras, enfermeros, médicos de todas las etnias médicas, personal trabajador, son esos conductores de las 1.550 ambulancias que hemos entregado. Son los benefactores de estos 4,2 billones de pesos que hemos invertido, y faltan 2,6 en este semestre.
para que la gente tenga más salud. ¿Invertido en qué? En hospitales, en puestos de salud, en estas ambulancias. ¿Saben cuánto hace que una cantidad así no se invertía en Colombia en el hospital público y en el puesto de salud del territorio? Sumando todos los últimos 20 años de gobernantes y ministros de salud, no se había alcanzado ni sumado la cifra que estamos alcanzando en apenas 3 años, haciendo hospitales, mejorándolos, mejorando más de 1000 puestos de salud y pagándoles a ustedes con un solo propósito. 90,000, un ejército, la fuerza de la salud, 90,000 personas que deberían ser empleados públicos de Colombia, y esa es una lucha a levantar. Todo trabajador de la salud en hospital público o privado debe ser empleado legal, laboralizado con sus prestaciones sociales. Ustedes cubren la mitad del territorio nacional, un poco más de la mitad de la población de Colombia después de 3 años. Ustedes logran que los niños se salven en este país de morir de hambre y de sed. Ustedes han logrado que la tasa de mortalidad de La Guajira descienda a la mitad de lo que recibimos. Ustedes han logrado que la tasa de mortalidad materna, las mujeres que morían por falta de atención estando embarazadas, vivan. Ustedes han logrado que los bebés en el vientre materno, fetos, puedan vivir porque por fin ustedes llegan a la casa, pueden medir la atención de la mamá, de la madre, de la mujer que está en estado de maternidad, y han salvado a la mujer. Aquí pareciera que no fuera importante que la niñez se salvara, que las mujeres se salvaran. Aquí ustedes garantizan que la prevención sea una realidad. Es mejor prevenir que curar, decía la sabiduría popular, y ustedes lo están demostrando. Claro que recorrer el territorio, claro que ponerse botas de caucho, claro que con orgullo ponerse una bata blanca y azul mientras el lodo mancha la falda o el pantalón. Claro que subirse a una mula hasta llegar al último rancho indígena en la montaña. Claro que subirse en un barco, en una lancha hasta llegar al último caserío de la Orinoquía o de la selva amazónica o allá en el mar, donde ya echamos el barco a navegar. Es lo que garantiza que la mayor parte de la sociedad colombiana tenga vida y salud. Y ustedes son el eje fundamental de la vida y de la salud, entonces, de la nación. Y les agradezco. Así la prensa los anule, así la prensa tradicional diga que no existen, así la politiquería corrompida y perversa digan que ustedes son una nómina paralela y que solo están para votar por Petro. Yo ya no soy candidato aquí. Ustedes están aquí independientemente de lo que piensen políticamente, es para salvar la niña, el niño, el bebé, el viejo, la mujer embarazada, el que puede ser salvado si se le atiende a tiempo, para manejar esas ambulancias, para hacer que Colombia sea la gran potencia mundial de la vida. Y entonces tengo que agradecerles el correo para que todo ciudadano o ciudadana de Colombia sepa en donde recibiremos denuncias sobre cualquier tipo de cobro de comisión en las EPS en general, de proveedores o de otro tipo de intermediario de la salud. Es denuncias salud, S con S mayúscula, denuncias salud junto @presidencia.gov.co
a partir de mañana está activo en mi despacho. Bien, los espero entonces al frente de sus puestos, de sus caminos, de las trochas, de los ríos, recorriendo a Colombia en lo más querido que tenemos, rodeados de la naturaleza y rodeados de un pueblo que no los dejará solos. En Bogotá tuvimos 5.000 equipos, 5.000 personas en 1.000 equipos de la salud. Recorrieron y lograron que las tasas de mortalidad bajaran en esta ciudad y atendieron 3.800.000 familias personas permanentemente, 800.000 familias. Y el día que yo me fui de la alcaldía, al otro día llegó el nuevo alcalde y borró con una pluma en un papel la existencia de todos los equipos básicos de salud de la ciudad de Bogotá, y 5.000 personas en un solo día quedaron despedidas. Espero que esto no pase de nuevo. Espero que si de nuevo intentan destruir la promoción y la prevención y la atención primaria en salud y la red pública hospitalaria, ustedes vengan y defiendan la salud en masa, en multitud. No vamos a retroceder hacia los tiempos del negocio, vamos a avanzar hacia los tiempos de la vida. Y la mejor forma no es esperar que con un esfero deroguen las normas que permiten su existencia como fuerza fundamental de la salud, sino al contrario, lograr que los gobiernos, que el Congreso que se siente aquí, sean partidarios de que Colombia tenga la vida en el centro de su corazón, de la política y de la acción administrativa en Colombia. Aquí los espero también. En marzo, la fecha ya pondremos, la fecha exacta donde la comisión que toque la plenaria del Senado decida cuál será la comisión que tenga que cerrar y aprobar, en mi opinión, la reforma a la salud en Colombia para que no tengamos que padecer más vampiros de los negocios chupando la sangre y la vida del pueblo colombiano. 200.000 personas en el centro de Colombia, en el centro de Bogotá, para defender la vida, para defender la salud de Colombia entera. Colombia entera se los agradecerá. ¡Que viva Colombia, el país de la belleza! ¡Que viva Colombia, el país de la vida! ¡Que viva Colombia, el país de la salud! Ni un paso atrás, siempre adelante. Vamos a construir el mejor sistema de salud de la América del Sur, para ejemplo del mundo y de la humanidad. Gracias, muy amables. Este contenido fue financiado con recursos del Fondo Único de TIC.